Buenos días para todos. Hoy, 21 de octubre, tenemos el siguiente foro, el segundo foro de la Asociación de Profesiones de la Salud, Asosalud. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial, que es el superintendente de salud, doctor Fabio Aristizábal, con quien hablaremos del alcance de la superintendencia de salud en época de pandemia por COVID-19. El doctor Fabio Aristizábal es odontólogo de profesión y cuenta con estudios de alta gerencia pública y es especialista en gerencia hospitalaria de la Universidad EAFIT y gerencia de la Seguridad Social de la Universidad CES. Tiene más de 25 años de ejercicio profesional y se ha desempeñado como gerente hospitalario de aseguradoras, corredor de seguros, asesor legislativo, y lo que a él le permite una altísima visión holística de la situación del Sistema General de Seguridad Social en salud. Le damos la bienvenida al doctor Fabio Aristizábal Ángel, compañero de la universidad, a quien conozco hace muchísimos años. Yo creo que desde que desde que Mafe, no somos, cuente todo. desde que somos estudiantes de la universidad. Fabio, hola, bienvenido. Y por supuesto le damos la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan, dos anestesiólogos que hacen parte de la Junta Directiva de Asosalud, el doctor Jorge Diego Acosta Correa, anestesiólogo médico de la Universidad de Antioquia, expresidente de la Sociedad de Antioquia Anestesiología, vicepresidente del Colegio Médico Colombiano, asesor gremial de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y miembro de la Junta Directiva de Asosalud. Ahí con el doctor también tenemos al doctor Mauricio Echeverry Díez, que es presidente de la Federación Gremial de Trabajadores de la Salud, FedSalud, gerente del Sindicato Antioqueño de Anestesiología, Anestesiar, es anestesiólogo de profesión y médico cirujano de la Universidad CES. Le damos la bienvenida a todos nuestros panelistas y el día de hoy vamos a aprovechar la oportunidad para escuchar al doctor Fabio Aristizábal Ángel dentro de su función de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud en época de pandemia. Sabemos que han sido momentos difíciles dentro de la salud en general, dentro de las profesiones de la salud, pero este es un marco respetuoso de diálogo con todas las personas, todos los panelistas que nos acompañan y por supuesto vamos a entablar una conversación amable con el doctor Fabio Aristizábal para que pueda responder dentro de sus competencias todas estas inquietudes que desde el talento humano en salud, desde los profesionales de la salud, se han presentado durante estos 8 meses de pandemia. Bienvenido, doctor Fabio Aristizábal, a esta su casa, a Sosalud. Buenos días, María Fernanda. Muchas gracias por la presentación, por la generosidad con la que me presenta. Después no le vaya a contar cosas íntimas que me ponen en dificultades. Déjeme saludar también muy especialmente al doctor Jorge Diego, a todos los vocales, al doctor Jaime, a Lucy, al secretario, a Marco Aurelio, a la doctora Narda, a Brian, a Carlos Alberto, a Mauricio, a Estela, que es la fiscal, y al doctor Bustamante, a todos un saludo muy especial y obviamente a todos los que están conectados en este foro. Digamos que a mí me gusta mucho participar y conversar con ustedes porque digamos que es la manera más adecuada de nosotros poder tener un acercamiento con la realidad que está viviendo el país. Sé que son momentos difíciles, pero que hemos tratado de enfrentar con gallardía, con mucho aplomo. Las decisiones que hemos tomado como superintendencia durante estos 2 años no han sido fáciles, pero quisiera que tuviéramos un diálogo muy ameno. Antes de hablar un poco de lo que ha sido la pandemia o las actuaciones de nosotros y la estrategia de la superintendencia, yo siempre trato de recordar un poco qué fue lo que nosotros recibimos, qué recibimos como gobierno y qué recibimos como superintendencia. Primero, yo era uno de los críticos más grandes que tenía esta entidad. Pienso que las funciones y el rol que tuvo la superintendencia pudo haber sido muy distinto al que tiene hoy.
encontramos un país con un déficit fiscal o con una deuda cercana a los 18 billones de pesos. Solamente 16 de las 44 EPS tenían, digamos que la licencia para funcionar. Un país con una polaridad enorme en el sector de la salud, un gremio muy desarticulado y muy desunido. Encontramos una desconfianza legítima, contraria a lo que nos pide la ley, de que haya una confianza legítima entre actores, que generaba mucha incertidumbre. Entonces nos dimos a una tarea muy complicada y lo primero que teníamos que hacer como encargo del presidente era generar un poco de confianza, de tranquilidad. Desafortunadamente las actuaciones de nosotros generan mucha angustia. Uno de los problemas más importantes que yo enfrento es que yo casi nunca doy noticias agradables. Normalmente las noticias que yo doy son angustiosas porque tengo que intervenir, tengo que liquidar, tengo que sancionar, tengo que multar. Y es parte de lo que tiene que hacer el policía. Y el policía, como siempre, el policía es el malo, el policía del sector, pues eso nos genera, digamos que algunas dificultades. Sin embargo, empezamos a mostrarle al país que sí se podía enderezar, un camino distinto. Empezamos a mostrar que sí podíamos tomar decisiones, a tener que tomar liquidaciones. Hoy tenemos 7 EPS liquidadas. Hemos tenido que revocar parcialmente algunas de algunos departamentos. Hemos tenido que intervenir hospitales. Hemos tenido que actuar ya con una ley nueva, la 1949. Pero todos me han escuchado. Hemos identificado más de 70 modalidades de fraude. Hemos identificado más de 70 modalidades, llamémoslo así, de presuntas malas prácticas. Y aquí es donde uno llega a una conclusión que es la mía y que espero, la hago con mucho respeto, espero que no incomode a nadie. Yo soy un defensor del modelo. Yo soy un defensor del sistema de salud colombiano. Y esto me llega llego a esta conclusión porque con lo que estoy viendo en la superintendencia cada vez ratifico más que estamos ante un problema de actores y no ante un problema del sistema. Y cuando digo de actores es por las actuaciones tanto de los que yo vigilo, IPS, EPS, operadores logísticos, pero en donde también tengo que involucrar a los usuarios que también hacen parte del fraude. Entonces, digamos que si nosotros empezamos a corregir todas estas malas prácticas, probablemente sí estaríamos frente a uno de los mejores modelos de salud probablemente del mundo, y los recursos que hoy destinamos, ese porcentaje del PIB que ya es cercano al 8%, probablemente nos alcanzaría en un sistema de salud que probablemente puede estar manejando cerca de 60 billones de pesos, lo cual nos alcanzaría a atender bien a todos los colombianos. Con muchas hemorragias y muchas fugas, pero digamos que creo que todavía, a pesar de los 26 años de crisis, que no he visto un solo año que no tenga crisis, Colombia sigue sobreviviendo con un sistema de salud que en mi concepto ha logrado mejorar los indicadores, ha logrado disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, hemos mejorado la calidad en atención, tenemos más de la mitad de cerca de la mitad de los hospitales más importantes de América Latina, acreditados inclusive con estándares internacionales públicos o privados, tienen asiento en Colombia. O sea que algo hemos hecho bien y algo ha funcionado en el país. Yo creo que con ese preámbulo, María Fernanda, si me permiten, voy a hacer una pequeña presentación, no tan dinámica como las que ustedes me conocen, donde cuento anécdotas, chistes. Esa probablemente la van a poder ver el viernes en el foro de Consultor Salud, pero digamos que hoy les voy a contar algo muy técnico, les voy a contar qué ha pasado en estos 8 meses de pandemia, qué actuaciones tuvimos que hacer nosotros. Entonces voy a hacer una presentación. Mientras Paola la conecta, me gustaría empezar a contarles una historia, que yo normalmente siempre arranco con una historia, una anécdota. Y esta es una historia muy bonita como para decirles que nosotros no somos los culpables de lo que está pasando. Y esta es la historia, María Fernanda, de 2 niños que son muy necios, muy traviesos y vivían en un pueblo, y la señora estaba desesperada con ese par de muchachos, jóvenes, chiquitos, los niños. Y una de las vecinas le dijo a la señora, el padre Marcos de la iglesia, dicen que es experto en el manejo de niños. ¿Tú por qué no hablas con el padre y le dices que si te ayuda con los pelados, con ese par de muchachos? Porque realmente eran muy necios. La señora, pues, aceptó la invitación de su vecina y se fue a hablar con el padre. Le dijo, padre, yo necesito que usted me ayude. Yo tengo problemas con este par de niños. No sé, yo voy a seguir hablando porque Paola no me ha dicho cuándo está lista. Tengo un problema con este par de niños y usted, ¿por qué no me ayuda con ellos, padre? Son demasiado necios. Yo soy una mujer cabeza de familia y no he podido manejarlos. Y le dijo, claro, ¿por qué no me los traes?
Entonces ella dijo, te voy a traer primero al grande, y le dijo, no, tráeme primero al niño menor, al pequeño. Llegó el niño pequeño que tenía 10 añitos, el padre lo sentó ahí en el escritorio, ahí en la curia, y le dice, bueno, Felipe, te voy a hacer la primera pregunta, cuéntame dónde está Dios. Y el niño abrió los ojos y se quedó mudo. Felipe, te estoy preguntando dónde está Dios. Y Felipe cada vez entraba más en pánico. Felipe, por favor, contéstame dónde está Dios. Cuando Felipe ya vio al padre enojado, no tuvo más alternativa que pararse, salió corriendo, llegó a la casa, abrió la puerta y se encerró en el baño. Y se cerró y se metió por allá debajo de la ducha a llorar, y el hermanito vio que entró, que era mayor. El hermanito tenía 13 años y entró y le dijo, Felipe, ¿qué te pasó? Y le dijo, Carlitos, ahora sí estamos en verdaderos problemas. Le dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Se ha perdido Dios y nos están echando la culpa a ti y a mí. Esto para decirles que cuando se pierde Dios, lo que está pasando en el sistema no es culpa de nosotros. Muchas de las decisiones, Mafe, que nosotros vamos a tomar, digamos que a veces generan responsabilidades difíciles de aceptar, pero para poder corregir el sistema tenemos que tomar decisiones que muchas personas no quieren que tomemos. Con esto me refiero a que liquidar una EPS, intervenir en un hospital, no son tareas fáciles. Y no son tareas fáciles, pero quiero que entiendan una cosa. La única posibilidad que tiene Colombia de arreglar el sistema es que tomemos decisiones. Decisiones que se han aplazado históricamente y que nadie se atrevía a tomar, como la de liquidar una EPS, como la de revocar parcialmente la habilitación de una EPS en algún territorio. Eso genera angustia porque la plata se va a perder, porque esas EPS llegaron a tener un patrimonio negativo tan alto que hoy no tienen con qué responder. O como intervenir en un hospital y quitarle a aquellas personas que están acostumbradas a saquear las arcas de los hospitales, quitarles el manejo. Y eso es parte de las actuaciones que hoy estamos tomando nosotros. Yo estoy listo ya. ¿Ustedes están viendo la presentación, Mafe? Sí, sí, Fabito, antes de que continúes, quisiera poner un contexto de lo que es Asosalud. Asosalud es una asociación de profesionales de la salud compuesta por 27 organizaciones legalmente constituidas que desde hace 18 años se agruparon para que legalmente fuéramos los voceros bajo el esquema de la ley de talento humano como organismo asesor y consultivo del gobierno nacional. Estas organizaciones están compuestas, son representantes de 11 profesiones de la salud, que es importante que la gente lo sepa y empiece a consultar un poco sobre la actividad de Asosalud. Todas las organizaciones que de alguna manera hemos sido representativas en el ámbito nacional, estamos abrigadas todas en la sombrilla Asosalud, para que tú tengas un poco más de conocimiento de lo que es nuestra organización. Adelante, Fabio, con tu presentación. Sigue. Yo mismo, discúlpame un minuto, es que tengo un problemita técnico. Yo mismo la voy a ir bajando porque no me está brincando de una a otra. Aquí no pasa ni para un lado ni para el otro. Ah, ok. Entonces yo la voy a ir moviendo, María Fernanda. ¿Listo? Vamos a hablar un poco sobre las actuaciones que ha hecho la superintendencia en épocas de pandemia. Me voy a concentrar en algunos puntos. Realmente tuvimos una estrategia de 4 puntos, María Fernanda, que tenía que ver con lo que prestación de servicios, que son como las grandes estrategias y que tienen que ver con las instrucciones que nos dio el presidente de la República. Lo segundo, qué actuaciones tuvimos que hacer para el talento humano. Una tercera estrategia que tiene que ver con todo el flujo de recursos del sector y una cuarta estrategia con todas las instituciones que hoy la superintendencia tiene intervenidas. En cuanto a prestación de servicios, digamos que nosotros teníamos claro que teníamos que empezar a hacer unas mesas de seguimiento, especialmente con las entidades territoriales, que inicialmente son las encargadas de controlar todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar para una pandemia de lo cual obviamente no estábamos preparados. Entonces, si empezamos con todas las regionales, ustedes ven que empezamos a hacer mesas en la regional andina, en la regional del centro, en la regional Caribe, en la regional nororiental, para verificar toda la conformación de la red, cómo iban a atender, cómo iban a hacer la prestación de COVID, cómo iba a funcionar la referencia y la contrarreferencia en cada una de esas regiones. Segundo, cómo iban a hacer el seguimiento y la implementación de la resolución 521. Recuerden
que esta resolución es la que prácticamente nos da la guía de lo que el presidente y el ministerio querían, cómo protegemos a los adultos mayores, cómo vamos a proteger esa población que tiene comorbilidades y cómo se tenían que adaptar tanto prestadores como aseguradores en todo ese plan de salud pública para poder hacer las intervenciones colectivas y cómo íbamos a hacer el seguimiento a la competencia de los centros regulares de urgencias y emergencias y cómo iban a hacer todos los pagos, las entidades responsables de pago, de acuerdo a la circular 30 del 2013. Digamos que este era el marco en el que nos íbamos a mover nosotros con lo que tiene que ver con la prestación de servicios. Adicionalmente, entonces empezamos a hacer mesas con todos los territorios y empezamos nosotros a verificar cómo iba a ser esta atención. Nosotros como superintendencia obviamente sabíamos que teníamos que adaptarnos como entidad. La pandemia no solamente coge fuera de base a los aseguradores y a los prestadores de las entidades territoriales y a nosotros como gobierno, no, cogió al mundo entero. Pero nosotros como superintendencia también entendíamos que teníamos que mejorar algo muy importante, nuestros canales de acceso a la población. ¿Por qué? Porque mucha de la población se iba a volcar sobre la superintendencia a pedir ayuda. Hoy tenemos más o menos, hemos atendido 1.381.683 personas. Esas personas han contactado a la superintendencia. Pero para poderlos atender teníamos que mejorar nuestros canales telefónicos. Ya tenemos 315 personas en el frente de atención. Pasamos de tener 60 agentes especializados a 315. Acudimos a una opción especializada, a la opción 6 en la página, en el canal de la superintendencia, que era solo para atender pandemia. Logramos abrir nuestro chat y nuestra web 24 horas al día, los 7 días de la semana, cuando teníamos solamente 5 días a la semana el chat, un chat ya mucho más personalizado. Empezamos a tener atenciones por chat escrito, por correo electrónico. Importante aclararles que de este 1.380.000 personas que ha contactado la superintendencia, 840.000 de ellos solamente acceden a nosotros para pedir información. Información, pues, por varios motivos. Porque le quieren hacer seguimiento a una PQR, porque quieren preguntar sobre la normatividad del Sistema General de Seguridad Social, porque quieren algún informe sobre las entidades de salud. Y de estas 1.300.000 realmente peticiones, quejas, reclamos, hemos recibido 538.000. De esas, si las desagregamos, tenemos 167.700 son de adultos mayores, 59.353 son de pacientes de alto costo, y ustedes podrán ver ahí que solamente tenemos 68.238. Digo solamente porque de 1.381.600 personas que nos ha contactado, solamente tenemos 68.000 que tienen una queja puntual sobre el coronavirus. Específicamente sobre temas de demoras en la programación de la toma de una muestra o la demora en la atención, en la autorización de una atención domiciliaria o una atención oportuna con la asignación de la cita. Es decir, no hemos tenido una catástrofe como muchas personas lo quieren hacer ver. Creo que el comportamiento del país ha sido muy bueno. Creo que hemos tenido la capacidad de atender con todas las dificultades, pero hemos logrado atender a la población a pesar de lo que nos ocurrió. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia, pues, es un sistema fortalecido, pero también nos muestra la fragilidad que teníamos en algunas regiones. De esas 26.722 PQRs que teníamos anteriormente, o que eran relacionadas con servicios de medicamentos que no estaban cubiertos con el PBS, 8.000 de ellas fueron objeto de requerimientos nuestros por parte de la superintendencia a las EPS, y 1.400 de ellas se les dio traslado para que hubiera viabilidad de una apertura a través de nuestra delegada de procesos administrativos, para que abriera algún proceso o alguna investigación que pueda conllevar a alguna sanción. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros vemos que una EPS no nos está atendiendo o que no está atendiendo el llamado, inclusive de alguna medida cautelar de la superintendencia, pues obviamente tenemos que hacer alguna investigación e iniciar un proceso administrativo. Importante es también contarles que hemos hecho 143 eventos que nos permitieron capacitar a la población, a 6.603 usuarios capacitados sobre todo el análisis y la discusión frente a los procesos que estaban asociados a la pandemia. Esto resume un poco lo que nosotros queremos mostrar como superintendencia. Sí, queremos que nos vean como una superintendencia rígida, estricta, tomando decisiones, sancionando, utilizando la ley 1949, pero también queremos que vean una superintendencia mucho más pedagógica,
una superintendencia acompañando a las entidades territoriales y una superintendencia también haciendo pedagogía. Continuando con la línea de la prestación de servicios, tuvimos que tomar algunas decisiones contra algunas EPS, tuvimos que hacer medidas cautelares contra 15 EPS, ustedes las ven en el cuadro, aperturar algunas investigaciones con algunas de las EPS, tuvimos que continuar con alguna línea y una que traíamos, y como fue la revocatoria de Medimás en 8 departamentos. Muchas personas cuestionaban por qué lo hacen en pandemia, porque algunas decisiones para proteger la vida y la salud de los colombianos hay que seguirlas tomando. Y nosotros veíamos que no había necesidad de aplazar algunas decisiones, toda vez que las condiciones estaban dadas para seguirlo haciendo. Y a través del juez de la superintendencia, que es algo que nosotros hemos querido fortalecer, emitimos 1.765 sentencias decidiendo sobre derechos de los usuarios. Importante recordarles que ese juez que tiene la superintendencia trata de proteger la vida y la salud de los colombianos, pero también es un juez que conoce y protege el modelo de atención en salud. Por eso es tan importante que cada vez más nosotros vayamos generando en el país una tendencia a que el juez de la salud, al juez de la superintendencia, le sigan, digamos que esa tendencia en nuestras sentencias. No quiere decir que queramos que desaparezca el juez de tutela, no. Lo que queremos es que también vean que cuando acuden a la superintendencia nosotros emitimos sentencias protegiendo la vida y la salud, pero también protegiendo el sistema. Una tarea muy difícil que tuvimos que empezar a hacer fue hacerle seguimiento a todos los canales virtuales y de atención, de acuerdo a la resolución 521 y a la circular 5 del 2020. Teníamos que empezar a controlar a las EPS. Así fue como empezamos a hacer la investigación y seguimiento a 102 líneas telefónicas de atención, a los 112 portales web de las EPS. De ahí salieron 85 requerimientos a entidades administradoras de plan de beneficios y también salieron 18 mesas de trabajo con EPS que nos originaron formulación de planes de mejoramiento de calidad en la atención de los usuarios. Parte de nuestra tarea, y lo hacemos porque pues, digamos que sabíamos que era una obligación. Continuando con la prestación de servicios, tuvimos que sacar una circular, la circular externa del 10 de mayo, el 10 de mayo, la circular 10, que es del 20 de mayo del 2020. En esta circular simplemente dábamos instrucciones y requerimientos de información frente al diagnóstico del COVID-19. Cuando iniciamos con el COVID, nosotros como superintendencia hubiéramos preferido suspender prácticamente todos los reportes de información de nuestros vigilados. ¿Para qué? Para que se dedicaran a la pandemia. Y así inicialmente lo hicimos. Los reportes de información, los reportes financieros. Desafortunadamente, muchos de los vigilados nuestros empezaron a no atender ni siquiera los requerimientos del ministerio o de nosotros o las entidades territoriales. Por eso tuvimos que reactivar algunos de los informes que nosotros pedíamos o de las circulares. Y también lo hacíamos para darle información a los entes de control, porque ocurrió que la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría o la Fiscalía nos hacían algunos solicitudes y no teníamos información, digamos, actualizada. Entonces, esta información se le dio la circular como de obligatorio reporte a las entidades, a las EPS, a las entidades territoriales y a las administradoras de riesgos laborales, para que nos reportaran todas las pruebas diagnósticas que estaban procesando con la entrega de los resultados. Hoy tenemos ya 2.916.774 reportes sobre las pruebas que se han procesado. Hay un porcentaje de cumplimiento diario que está por encima del 80%, es decir, que casi todo el mundo nos reporta, pero desafortunadamente tenemos algunos de los vigilados que no hacen un reporte oportuno. Si nos fuéramos a hablar de las EPS, las del régimen contributivo, tenemos un cumplimiento de reportes cercano al 92%. Las EPS del régimen subsidiado, un reporte del 88%. Las EPS que tienen ese doble régimen, sí ha hecho un reporte del 100%. Tenemos unas dificultades grandes con las EPS indígenas, el reporte sigue siendo muy bajito, 67%. Y los regímenes especiales exceptuados también tienen un reporte bajito, similar al del régimen subsidiado del 88%. Es decir, hay un cumplimiento de reporte diario que está por debajo del 70%, sumándolos a todos. Y hay algunas, pues obviamente, que tiran ese cumplimiento hacia abajo, que son algunas de las entidades que son vigiladas por nosotros. Siguiendo con la prestación de los servicios, de la misma circular, ustedes ven aquí más o menos en lo que pretendía la tasa de pruebas por 1.000 afiliados que estaba buscando el país. Nosotros en estos cuadros más o menos lo que hacemos es mostrar cómo ha sido el comportamiento y cómo está la tasa de país. Ustedes ven ahí el comportamiento del régimen subsidiado, el régimen contributivo, cómo evolucionaba ese cumplimiento país.
Recuerden que nosotros lo tasábamos y teníamos un corte al 28 de octubre del 2020. Con esto, ¿qué quiero rescatar? Si ustedes ven, nosotros le hacíamos un seguimiento al reporte diario de cada una de las EPS. Teníamos un reporte país del régimen contributivo de 57.488 y total país, y para el régimen subsidiado lo mismo. Pero ustedes ven ahí más o menos el cumplimiento de cada EPS. Si se van para el contributivo, ven que la tasa es muy distinta a la del subsidiado. Hay EPS, por ejemplo, del subsidiado con una tasa, con un reporte de 6.390, como lo hace Comparta, contra la más deficiente del contributivo, que era Ferrocarriles con 36.407. Ahí es donde se empiezan a marcar la diferencia del reporte de una EPS de un régimen contra la del otro régimen. Y lo mismo el régimen de excepción, que por ejemplo las universidades, algunas ustedes ven el porcentaje de reporte, y donde tenemos, digamos, que un cumplimiento muy bajito también con muchas de las EPS indígenas, que podrán decir por múltiples motivos, costumbres o lo que sea, pero el resultado, a pesar de que se envían los recursos, de que se envían las instrucciones, pues no hay un cumplimiento estricto en lo que nosotros teníamos que hacer como seguimiento a la pandemia y a la atención de pruebas. Esto, digamos, que contrasta un poco con esa capacidad que adquirió el país. Recuerden que ustedes en marzo llegábamos a hacer mensualmente, creo que en marzo llegamos a hacer 37.000 pruebas todo el mes, y tuvimos hoy, en un solo día, superábamos las 40.000 diarias. Y yo quiero que también hagan una reflexión sobre lo que eso le ha representado al país. Es que hacer 40.000 pruebas diarias en un país que arrancó con 2, 3 laboratorios, hoy tenemos habilitados más de 100 laboratorios, pues fue una tarea enorme. Eso, quiero contárselos a todos ustedes, hubiera sido imposible hacerlo sin la ayuda de las entidades territoriales, de las propias EPS, que a pesar de las dificultades que tenemos, que a pesar del incumplimiento de muchas de ellas, yo creo que el país logró responder. Y hoy tenemos una cifra alta de elaboración de pruebas, tanto de las que ustedes conocen como de PCRs, que digamos que era como la prueba reina nuestra, que tuvimos muchas dificultades porque no teníamos muchos laboratorios con las que las podían leer, con las que también hoy estamos haciendo de antígeno. Entonces yo creo que hubo un esfuerzo muy grande del país, y nosotros, cuando sacamos una circular dando instrucciones a los vigilados para que lográramos pasar esa meta que se había trazado el presidente de llegar a superar las 10.000, llegar a 12.000, pues cuando dimos la orden de hacerlas, pues el país logró superar esa tasa y llegamos a la cifra que ustedes han visto, que tiene un costo enorme. Estamos hablando de que probablemente entre 6 y 8.000 millones de pesos diarios le puede estar costando al país hacer todas estas pruebas. La resolución 521 nos puso un reto muy grande: hacer todo el seguimiento a la atención en casa, la entrega de medicamentos, el tema de los laboratorios. Ahí nosotros tuvimos que hacer una solicitud de ajuste del modelo a 10 EPS, que a pesar de todas las instrucciones de hacer el seguimiento, les dijimos, ustedes tienen que ajustarse. Eso generó las alertas de contratación para la atención de la población de alto riesgo también de otras 10 EPS, y nosotros como superintendencia tuvimos que sacar 49 comunicados a las EPS solicitando que ajustaran todos sus procesos y los procedimientos para que garantizara el cumplimiento de esta resolución, la 521 del 2020. Aquí es muy importante, ojalá más el viernes que se puedan conectar, que vamos a mostrar muchas cifras, es contarles a ustedes la transformación que hemos tenido como país. El tema de la telemedicina, el tema de la atención domiciliaria, el tema de enviar las pruebas a domicilio, a pesar de todas las dificultades, yo creo que el país ha ido cumpliendo y tenemos cosas muy importantes para mostrar. Pero me parece que fue una postura acertada del presidente, proteger la población que tenía algún tipo de patología y proteger a los mayores de 70 años. Aquí hicimos algunas visitas a las EPS. Ustedes las pueden ver cómo hacíamos las visitas, donde verificábamos el cumplimiento de acuerdo a los riesgos que se nos iban presentando y de acuerdo a las quejas que llegaban. Hacíamos visitas, aquí ustedes pueden ver las que hicimos en Confacundi, la nueva EPS, a Convida y a Emsanar, a Sura, Sabia Salud. Aquí tenemos EPS del régimen subsidiado, del régimen contributivo, de regímenes especiales, para hacer desarrollos de visitas y verificar los riesgos. También estuvimos haciendo visitas a los centros de referencia, a los centros reguladores de urgencias y emergencias, a esas famosas unidades de cuidado intensivo, porque también teníamos denuncias. Ustedes tuvieron
pudieron presenciar, que alguna vez una de las manifestaciones del ministro generó polémica, ¿no? Esto no se trataba de hacer polémica, sin embargo, nosotros tenemos que atender todas las denuncias que nos llegan. Tuvimos que visitar unidades de cuidado intensivo en muchas ciudades, visitamos 13 ciudades, estuvimos en 10 entidades, en 3 entidades en Antioquia, 10 en el Atlántico, 8 en Distrito Capital, o sea, en Bogotá, visitamos 6 entidades en Cundinamarca, 5 en el departamento de Córdoba, 5 en Sucre, y lo que hacíamos era verificar realmente cómo estaba haciendo la utilización de las unidades de cuidado intensivo, cómo estaba haciendo la regulación de estos centros reguladores de urgencias, en donde también encontramos algunos hallazgos que tuvimos que reportar oportunamente. Aquí tenemos algunos de los hallazgos que puedo compartir con ustedes de esos resultados. Del 75% de las IPS que visitamos presentó coincidencia con el número de camas que le habían reportado en los REPS. El 67% de las entidades territoriales que visitamos no disponían de un proceso estandarizado para hacer un seguimiento diario de la capacidad instalada de unidad de cuidado intensivo ocupada o disponible en su territorio, que también esa alerta era importante para que la entidad territorial pudiera corregir. El 61% de las IPS que visitamos, digamos que se les hizo autorización transitoria de esas unidades de cuidado intensivo. El 43% lo hicieron a través de una reconversión de camas. El 12% de las IPS que visitamos presentaban algunas no conformidades respecto a la aplicación de las medidas de bioseguridad, que también era una alerta importante. El 4% de los pacientes que visitamos hospitalizados en esas UCI no cumplían con criterios para estar en UCI. Eso nos da una muestra de que entonces sí había algunos pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo que no ameritaban estar en una unidad de cuidado intensivo. En algunas de las IPS visitadas, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, tuvimos dificultades, especialmente con la recolección y disposición de los cadáveres. El 28% de las IPS que realizaron algún tipo de ampliación de su capacidad instalada en unidades de cuidado intensivo. De las EPS, del 81% de las EPS que reportaron haber realizado algún tipo de auditoría concurrente a los pacientes hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, respondieron por un llamado hecho por nosotros, porque era también una responsabilidad de las EPS verificar cómo estaban atendiendo a sus pacientes o cómo estaban atendiendo a sus pacientes de las unidades de cuidado intensivo. Nos parece que esa era una labor que tenían que estar haciendo las EPS. Y esa ampliación de las unidades de cuidado intensivo, pues de las que visitamos, de las IPS, pues lograron hacerlo. Obviamente estamos hablando de entidades de mediana y alta complejidad. Digamos que un poco ese es el resumen de todo lo que logramos hacer en cuanto a la protección de la población y a lo que tiene que ver con prestación de servicios. Pasando un poco al talento humano, esto generó muchísima molestia de muchos colombianos. Yo espero lograr explicarles a ustedes algo que tiene que ver con los elementos de protección. Cuando el gobierno empieza y solicita que parte de las cotizaciones que se utilizan para las administradoras de riesgos laborales se utilizaran en compra de elementos de protección, todo el mundo pensó que ya era una responsabilidad nata de las ARLs entregar los elementos de protección. Ese 7% de las cotizaciones, de todas las cotizaciones del sistema, no llegaban a sumar más de 20, 25 mil millones de pesos. Estos 20 o 25 mil millones de pesos, ¿cierto? Podrían atender una parte muy pequeña de ese frente de batalla de nuestros profesionales de la salud, y generó, digamos que una visión errada de la responsabilidad real que tienen las IPS y los prestadores sobre garantizar los elementos de protección a su personal. Es decir, de esos 300 mil millones de pesos probablemente que nos vale los elementos de protección, esos cerca de 63 millones de elementos de protección que se necesitan para atender mensualmente a la población, solamente de las ARLs iba a salir un porcentaje. Y eso logró desviar la información, generó mucha polémica porque todo el mundo pensó, a mí la ARL no me está entregando nada, y muchas de las IPS se relajaron cuando tenían una responsabilidad. Ahí tuvimos que hacer algunas acciones nosotros importantes. Visitamos 52 IPS que se priorizaron a nivel nacional.
que verificábamos cómo estaban distribuyendo sus elementos de protección, cómo estaban pagando la nómina a sus trabajadores y cómo estaban disponiendo los honorarios y los insumos para que esa población, esos trabajadores de la salud, pudieran ejercer bien sus labores. Eso originó 12 requerimientos que fueron dirigidos a los representantes legales de esas IPS y obviamente dimos 25 traslados al Ministerio de Trabajo. De esas visitas, de esas IPS, encontramos 14 hallazgos, de esas 52 que también originaron una apertura de investigación que probablemente puedan surgir, pueden llegar a una sanción por parte de la superintendencia. Simplemente vamos a dar todo el debido proceso para que llegue a feliz término. Y de los 12 requerimientos, ya estamos en espera de la evaluación y respuesta tanto del Ministerio del Trabajo como las actuaciones que tengamos que hacer nosotros como superintendencia. Con esto es muy importante que ustedes tengan la claridad que, a pesar de no ser un vigilado propiamente nuestro, yo solamente vigilo la prestación de los servicios de las ARLs, tuvimos que hacer unas actuaciones puntuales como superintendencia para proteger y para verificar que sí se entregaran estos elementos de protección. Estas visitas para verificar la dotación y disponibilidad lo hicimos en 12 ciudades. Quiero contarles que como conclusiones, 11 IPS de 5 ciudades visitadas nos reportaron un incumplimiento en los elementos de protección. Ya estamos haciendo todas las actividades procedentes. 5 IPS en 4 ciudades reportaron falta de pago de salarios. 10 IPS en 6 ciudades reportaron incumplimientos en los pagos de honorarios y 2 de las IPS en 2 ciudades reportaron incumplimiento en los elementos biomédicos. Hicimos una tarea muy importante con todos los secretarios departamentales de salud. Solamente 2 entidades no nos reportaron, creo que fueron Amazonas y Buenaventura, pero logramos estimar cuál era esa necesidad mensual que tenía el país de elementos de protección para que el gobierno, el Ministerio de Salud y la gerencia del COVID pudieran hacer esa compra de elementos necesarios y establecimos un número de elementos de protección mensual de 63.308.658. ¿De dónde sale esta información? De un trabajo articulado que hicimos Superintendencia Nacional de Salud con las entidades territoriales para poder establecer cuál era la necesidad que iba a tener el país de elementos de protección. Como tercera estrategia, una que genera mucha polémica, tiene que ver con el giro de los recursos. ¿Cuál era esa disponibilidad que estaba haciendo la nación, los recursos que estaba girando el país y en qué se estaban utilizando? Nosotros tenemos que hacerle una vigilancia y un seguimiento muy estricto a todos los recursos que se giran en el sistema de salud. En cuanto a unidad de pago por capitación y cuotas moderadoras, habíamos girado 16.2 billones de pesos. De presupuestos máximos, o sea, de techo, se giraron 1.5 billones y por compra de carteras se giraron 1.8 billones, 1.1 billones para un total de 18 billones de pesos. Lo que hizo la superintendencia fue vigilar cómo estaba haciendo el uso perdón, de esos recursos. Aquí tenemos un aumento de las inversiones de 1.3 billones producto de esos presupuestos máximos. Cuando hablamos de inversiones de las EPS no quiere decir inversiones que hayan comprado fincas ni carros ni que se hayan gastado la plata, simplemente son recursos que llegan a las cuentas de las EPS y aparecen reportados o en cuentas de ahorro o en sus cuentas corrientes, pero aparecen en las inversiones que son utilizados también para el pago de presupuestos máximos. Y ustedes lo ven como inversiones porque algunas de las EPS los utilizaron o los van a utilizar paulatinamente mientras vayan llegando los reportes del no PBS y los van a utilizar precisamente para hacer esos pagos. Y de esos 19.1 billones de pesos les puedo resumir, de esos 17 billones, 17.8 de pago a proveedores han llegado 3.3 billones a IPS públicas, 10.8 billones a IPS privadas y 3.7 billones a otro tipo de proveedores. Como superintendencia es importante darle tranquilidad al país de la utilización de los recursos que está girando la nación. ¿A dónde están llegando? ¿Cómo están llegando? Una noticia muy importante la publicamos hace 2 meses más o menos, cuando hicimos el lanzamiento del Superradar, que ya cualquier persona que tenga un NID puede entrar a verificar cómo le pagaron, quién le ha pagado, y esa información pues nosotros estamos tratando de que se vuelva una información pública, digamos, un compromiso que teníamos hace mucho tiempo para darle un poco de tranquilidad y transparencia al uso de recursos del sistema. Importante que esos recursos de esos 19.1 billones que les hablaba en la diapositiva anterior,
el 32% de los recursos han ido a IPS con sedes en varios departamentos, 11.4% de los recursos han llegado a IPS en Bogotá, el 11.2% de IPS en Antioquia, el 8% de IPS del Valle del Cauca, en resumen el 36.9% de IPS en otros departamentos. Ustedes ven al frente la cifra de los recursos que han llegado. Es importante nosotros empezar a discriminarlas para que todos los colombianos empiecen a entender en dónde se estaban quedando los recursos, porque para nosotros es importante darle tranquilidad y darle transparencia al sistema de salud colombiano. Una de las campañas más importantes que hemos hecho en la superintendencia tiene que ver con la oxigenación que le hemos dado al sistema. Nosotros tenemos o utilizamos dos mecanismos para recuperarle recursos al sector. Uno tiene que ver con las mesas de conciliación extrajudiciales en derecho, que muchos colombianos decían que esas mesas no servían para nada, y la otra tiene que ver con las mesas de flujo de recursos que son apoyadas por la superintendencia. Acá en la superintendencia, desde que arrancamos en los 2 años que llevamos de gobierno, hemos logrado aclarar, conciliar cerca de 2 billones de pesos. 1.32 billones en mesas de flujos de recursos, de los cuales 694 mil millones son en mesas de conciliación y 1.3 billones en las mesas de flujo. ¿Qué hacemos en las mesas de flujo? En las mesas de flujo de recursos analizamos la contratación de las EPS con las IPS, analizamos las barreras que ponen de atención las EPS para erradicar facturación, analizamos cómo está la contratación, analizamos la problemática de los entes territoriales. Normalmente desplazamos funcionarios o desplazamos toda una delegada a un departamento, o en ocasiones nos traemos a los hospitales a la superintendencia. Desafortunadamente en pandemia tuvimos que seguir haciendo actuaciones virtuales, pero esos 2 billones de pesos le han llegado ya al sistema y a nosotros nos complace mucho seguir ayudando al sector, porque digamos que a través de nuestras actuaciones, no sé si por susto, no sé si porque nos han cogido miedo las EPS, pero hemos visto que la dinámica ha cambiado mucho. En este cuadro ustedes pueden ver que en mesas de flujo de recursos le ha llegado 314 mil millones distribuidos en 694 mesas, en mesas virtuales, 262 a IPS beneficiadas públicas y privadas y 52 en mesas virtuales programadas para el mes, ya tenemos programadas para el mes de octubre. De esos, en audiencias virtuales y presenciales de conciliación, hemos logrado conciliar 131 mil millones de pesos, y en normalización de cartera, que es cuando ya se dan cuenta entre IPS y EPS antes de llegar a la mesa, que sí se debía esa plata, tenemos 132 mil millones de pesos. Me parece que eso es importante contárselos, porque ya esos recursos le han llegado a las arcas de los hospitales, tanto públicos como privados. Sabemos que no es suficiente, que tenemos que seguir trabajando para ayudarle a dar más oxígeno al sector, pero lo estamos haciendo con mucha generosidad, porque sabemos que ha sido una herramienta muy útil en el país para darle oxigenación al sistema de salud colombiano. Sabemos que siguen habiendo hemorragias, entendemos que hay EPS que todavía tienen un comportamiento deplorable. Esta pandemia nos ha mostrado personas y entidades que trabajan con mucha bondad, pero también hemos encontrado la miseria de algunas entidades que todavía siguen reteniendo los recursos, que siguen buscando estrategias para dilatar o para no pagar, o como algunas entidades que siguen trasladando a los pacientes a pesar de que corran riesgo de un departamento al otro sin tener en cuenta sus condiciones de vida. Y la cuarta estrategia, ya para no cansarlos, tenía que ver con algunas instituciones que tienen medida de vigilancia especial. Son esos hospitales que hemos tenido que intervenir en la Superintendencia Nacional de Salud, que los habían desangrado desafortunadamente. Ustedes conocen lo que pasa con algunos hospitales públicos del país. En esas instituciones de nosotros de mediana y alta complejidad, cuando inició la pandemia, solamente teníamos 137 unidades de cuidado intensivo. Hoy tenemos ya 257 unidades de cuidado intensivo aumentadas, lo cual nos lleva a tener ya 394 camas funcionando. Eso es una ampliación del 290% más o menos en unidades de cuidado intensivo, con una inversión cercana a los 10.968 millones, y tenemos un proyecto para terminar de ampliación de 437 camas adicionales. Esto nos va a dar una capacidad instalada de país muy distinta, nos va a permitir que estos hospitales públicos, muchos de ellos, hospitales de referencia que estaban abandonados, donde no había una unidad de cuidado intensivo, tengan en esas regiones ya unidades especiales. El gran reto va a ser mantenerlas. El gran reto es que esos hospitales que hoy tienen una capacidad, una infraestructura
distinta puedan tener los profesionales, que se puedan mantener al día, que sus nóminas, que los pagos puedan seguir funcionando. Por eso ese gran esfuerzo que estamos haciendo en las mesas de flujo de recursos para que las EPS sigan contratando. Algunas de ellas han contratado ya pisos enteros de algunos de los hospitales que hemos logrado recuperar. En esa misma línea teníamos 97 camas de cuidado intermedio. Hoy y tenemos 574 de aislamiento nuevas, para un total de 671 camas nuevas que no tenían en esos hospitales. Y tenemos un proyecto de ampliación de unas 326 más adicionales. ¿Por qué me gusta contar esto? Porque estos son hechos que fueron en la pandemia en hospitales que prácticamente estaban a punto de ser liquidados, que estaban y que tuvimos que intervenir en la Superintendencia Nacional de Salud. Hemos tenido que invertir cerca de 97.000 millones de pesos, que son recursos del Fondo de Salvamento de Entidades Territoriales, del FONSAED, para estas instituciones, recursos que hemos utilizado para pagarle a los profesionales de la salud. De esos 97.000, 49.000 millones, cerca de 50.000 han llegado para pagar personal, y hemos logrado ejecutar 48.788 millones, cerca del 50% de estos recursos que les ha adjudicado la Nación a estos hospitales. Entre otras actuaciones que hemos tenido que hacer, pues obviamente las mesas de articulación que están dirigidas a IPS y EPS, entidades territoriales, que son las jornadas de trabajo que hacemos con otras entidades de control, reactivando también esa red de controladores para tener todo el apoyo entre Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, que son lideradas por nosotros. Hemos hecho un trabajo de articulación también con las entidades territoriales y hemos estado haciendo seguimiento, inspección, vigilancia y control a acciones de COVID-19 y a todas las peticiones, quejas y reclamos que hoy nos llegan o que llegan diariamente a la Superintendencia Nacional de Salud. En cuanto a multas, tenemos ya 819 multas que suman 131.000 millones de pesos, pero aquí lo importante es contarles a ustedes que muchas de esas actuaciones nuestras ya tienen que ver con la ley 1949. Esto ha generado mucha polémica y mucha angustia, sobre todo con los representantes legales de algunas entidades. Como yo les dije al inicio de esta reunión, y yo creo que este es un problema de actores, lo que le faltaba al país era que actuáramos sobre los actores y no sobre las entidades. Históricamente la superintendencia sancionaba al municipio, al hospital, a la EPS. Hemos ido cambiando la tendencia. Ahora estamos sancionando al secretario de salud, estamos sancionando al representante legal del hospital, estamos sancionando al gerente de una EPS cuando vemos que no nos están haciendo caso, cuando vemos que hay un desvío o cuando vemos que hay un comportamiento inadecuado. ¿Por qué motivos? Porque no hay una prestación de servicios oportuna, porque no le representan, porque no presentan los reportes de información. Todavía tenemos EPS que a nosotros mismos, como superintendencia, ni siquiera nos reportan información o lo que tiene que ver con sus indicadores financieros. Entonces, ya con la ley 1949 hemos iniciado sanciones a 17 EPS por 13.000 millones, a 3 IPS a los representantes legales por más de 1.000 millones de pesos, a 6 personas naturales por más de 1.400 millones, para un total de 29 sanciones que suman 15.000 millones de pesos. Este es el inicio de una tendencia que tenía que tener el país. Vamos a sancionar a las personas responsables de hacerle trampa al país, de no ver la salud como un derecho fundamental, y yo creo que ese es el gran cambio que hemos tenido con la nueva ley que tenemos en la Superintendencia Nacional de Salud, la 1949. Tenemos ya 480 aperturas, que son investigaciones que están en curso ya. Por prestación de servicios tenemos 104, por incumplimiento en flujo de recursos 94 y por el no reporte de información 282. También aquí con 1949 tenemos 39 EPS, 38 personas naturales, 15 entidades departamentales y 8 entidades distritales y 7 IPS para un total de 107. Esto, en el concepto claro de país, de sistema, es lo que va a cambiar un poco la tendencia de nuestra como país. Me parece muy importante que empecemos a nosotros a generar confianza, me parece importante que empecemos a tener sanciones ejemplarizantes contra aquellos que no habían visto la salud como un derecho fundamental. Yo creo que esto va a mejorar muchísimo la tendencia. Por eso les decía que en las mesas de flujo, en las mesas, en los llamados de la superintendencia, en nuestras intervenciones, hemos ido adquiriendo un respeto distinto al que tenía esta entidad. Y yo creo que eso, enhorabuena por la vida y la salud de todos los colombianos, enhorabuena por nuestros profesionales y por todos los profesionales de la salud que atienden la salud de los colombianos para que los recursos fluyan sin que haya más hemorragias en nuestro sistema de salud. Creería yo, María Fernanda, que eso es un resumen
le pido perdón porque es un ladrillo, porque esto parece la presentación de un economista y no de un superintendente, pero me parecía importante mostrarles estas cifras y lo que hemos hecho como superintendencia. A usted un abrazo y gracias para toda la asociación por permitirme estar con ustedes hoy. Gracias, Fabio. Tenemos público de Latinoamérica que está conectado escuchando también esta presentación de uno de los funcionarios más importantes de la salud de Colombia, que es el superintendente de salud. Y pues, por supuesto, Fabio, te agradecemos esta presentación, esta amplia presentación, y tenemos algunas preguntas para ti en este momento. Vamos a empezar con el doctor Jorge Diego Acosta, que esta es una serie de preguntas que hemos analizado en consenso desde todas las profesiones de la salud. Lo que te decía yo anteriormente, esto ha sido basado en el consenso y en el respeto por nuestras instituciones y para las instituciones que hoy rigen nuestra Colombia. Vamos a empezar con el doctor Jorge Diego Acosta. Diego, por favor, haz tu pregunta. Buenos días, doctor Fabio. En primer lugar, para agradecerle este espacio de diálogo entre los profesionales de la salud y la superintendencia. Valoramos mucho el papel de la superintendencia, especialmente en un país donde la corrupción ha sido un cáncer que carcome todos los o gran parte de los recursos en salud significativamente, y donde es necesario que haya una vigilancia, un control estrictos, sancionatorios, ejemplarizantes, que obliguen al cumplimiento de la ley de los distintos agentes del sistema. Le agradecemos, ese es el cumplimiento de su deber, y Colombia necesita funcionarios que cumplan con su deber en primer lugar y que cumplan con la ley en primer lugar también. Un pequeño comentario introductorio de la primera pregunta, que tiene dos aspectos. Es que ciertamente estamos ante una amenaza global, una amenaza universal. La humanidad está amenazada por una pandemia que no es la primera, ni será la última, ni tampoco tenemos certidumbre de cuándo esta pandemia termine, porque aunque muchos se comportan como si ya hubiera terminado, como si ya no hubiera pandemia, la tenemos todavía vigente, todavía tenemos gran número de contagios, gran número de muertos, y estamos viendo cómo en otras latitudes, en otros países, hay rebrotes del virus, sin contar todavía con un tratamiento efectivo ni con una vacuna efectiva para combatir la enfermedad. Vendrán otras pandemias, vendrán otras amenazas globales, y el primer problema que se nos presenta es que son amenazas sobre el conjunto de la humanidad, y todavía dependemos de los estados nacionales para tratar de superar esa amenaza, y hay una debilidad relativa de los organismos multilaterales, multinacionales, para que sea la humanidad como un conjunto que comparta medidas y combata estas medidas. Estamos en un proceso de aprendizaje todos, pero es disímil la respuesta en cada uno de los países, y de acuerdo a la acertado o equivocado que hayan sido las estrategias tomadas para combatir la pandemia, como digo, de la cual estamos aprendiendo, se están viendo los resultados epidemiológicos de letalidad y mortalidad, transmisibilidad del virus. Nosotros, especialmente como profesionales de la salud, nos enfocamos en dos elementos fundamentales. Lo uno, tenemos la obligación de preocuparnos por el sistema de salud en el cual trabajamos. Es una obligación con la población, es poner los intereses comunes por encima de los intereses de gremio. Nuestros intereses de gremio son legítimos, pero deben estar supeditados a los intereses comunes, y en ese sentido debemos dialogar y colaborar con los distintos gobiernos para tener un sistema de salud exitoso que permita mejorar las condiciones de salud de la población, y en este caso que permita exitosamente superar una emergencia tan grave como la de una pandemia. Es muy importante la labor de la superintendencia, pero también es muy importante el aprendizaje que hagamos de cómo respondió el sistema a la pandemia, dónde están los logros, como usted los ha presentado, pero también dónde todavía hay falencias que tienen que corregirse para superar esta situación,
para superar posibles emergencias futuras y también para la prestación del buen servicio en condiciones, por así llamarlo, normales. Todavía tenemos muchos informes, muchos reportes, muchas quejas de deficiencias en el tema de las muestras, de población sintomática respiratoria que no se testea, del tema de la atención extrahospitalaria, sobre todo en las áreas dispersas y rurales, donde los servicios de salud son muy deficientes y los contactos son con capitales, con todavía deficiencias en la interacción virtual y con la escasez de equipos multiprofesionales o interprofesionales que hagan atención domiciliaria desde ir y detectar los casos hasta hacer cumplir las normas de aislamiento y el tratamiento de los pacientes sintomáticos leves. Ahí todavía conocemos quejas y deficiencias. También la estructura de la red hospitalaria del país, hay que examinar dónde hubo falencias, donde no hubo la respuesta adecuada y el examen juicioso de la superintendencia y la vigilancia que hace puede estar señalando puntos donde hay que enfatizar los correctivos a futuro. Y fundamentalmente hay un elemento que se tocó que es muy importante y es que esta pandemia nos ha mostrado la importancia de la labor del Estado, ¿cierto? Si el Estado y el gobierno a su cargo no toman acciones fuertes, definitivas y contundentes para controlar esto, el fracaso hubiera sido muy grande. Esas acciones tienen que ver con disponer tanto la atención de la gente, la detección de la enfermedad, como también el problema del confinamiento de las personas que tienen que salir día a día a trabajar. Tenemos casi un 70% de la población empleada en empleos informales que dependen del día a día y de las personas que no tienen empleo o están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ahí hay unos puntos donde puede señalar. También se destaca la experiencia de esta pandemia respecto a la llamada indisciplina social, el problema educativo, como de aquí al futuro tenemos que enfatizar más la acción del Estado en los temas de salud y en los temas de educación, en los temas preventivos, en los temas de atención domiciliaria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy valiosa la vigilancia de la superintendencia, porque no solo está para detectar las fallas y la corrupción y sancionar, sino también para detectar los puntos débiles del sistema. Y el otro elemento que es fundamental para nosotros y que nosotros destacamos es el tema del talento humano en salud. El talento humano en salud, la pandemia reveló que hay grandes problemas con los pagos oportunos y justos, con la contratación laboral, donde en general en gran medida, no vamos a decir que todo, no vamos a absolutizar, se incumplen las normas laborales y también en la situación de la distribución y de las condiciones de trabajo del talento humano en todo el territorio nacional, donde no hay estímulos para atender las zonas deprimidas y periféricas y donde las condiciones del trabajo no siempre son las mejores, no se cumple con los requisitos del trabajo digno y decente. Entonces, en eso es muy valiosa la labor de la superintendencia y de ahí se desprenden dos preguntas. La primera, respecto al talento humano, que fue una discusión en todo el mundo y que aquí recibimos muchas quejas, es el elemento de cómo la superintendencia ha controlado y seguirá controlando y mejorando el control sobre la disposición de elementos de protección personal para el personal que enfrenta la pandemia. El tema de la cantidad de los elementos, la calidad de esos elementos y la pertinencia, o sea, si se dan los elementos adecuados para cada área del servicio. Esa sería la primera pregunta sobre la vigilancia que se hace sobre el tema de elementos de protección personal, que hay muchas quejas al respecto. Y la segunda pregunta, el segundo aspecto de esta primera pregunta, de esta primera inquietud que acordamos, es el tema de cómo la superintendencia vigila y seguirá vigilando el tema del flujo de los recursos, el pago oportuno a las IPS y muy especialmente de las EPS que se han liquidado, donde quedaron ingentes deudas y el sistema carga todavía con
con ese pasivo que se ha reflejado también en los trabajadores y profesionales de la salud. Muchas gracias. Adelante, Fabio. Bueno, hace un resumen muy amplio, doctor Jorge. Se lo agradezco mucho. Usted toca varios aspectos importantes que me gustaría destacar. El primero, que es muy evidente y que me gusta mucho que lo hubiera tocado. ¿Cómo hemos ido respondiendo? Pero ¿qué falta conocer? ¿Qué nos falta? ¿Qué ha faltado? Porque es que no, la pandemia no ha terminado. Aquí hay muchos logros, hicimos muchas cosas, pero no ha terminado. O sea, aquí todavía no tenemos todas las lecciones aprendidas, doctor Jorge. Aquí hemos ido mejorando muchas cosas que ya se las voy a contar inclusive, pero aquí habrá aspectos que tendremos que corregir hacia adelante. La pandemia nos ha mostrado una nueva dinámica, inclusive del modelo de atención y de las capacidades que adquirió el país, que hay que seguirlas utilizando. No es la virtualidad, simplemente que ya reactivamos la telemedicina de la que tanto hablábamos, pasamos de entregar 3.000 fórmulas a domicilio a entregar más de 1 millón en un día. Yo creo que hay muchos logros importantes. Obviamente nos falta, hay deficiencias. Usted hablaba del muestreo, del testeo, de lo que nos pasó, pero lo que yo le decía, rescatar o llegar a 40.000 pruebas diarias, esa era una meta de locos, y muchas veces creo que eso probablemente nos estábamos haciendo nosotros mismos daño, porque aparecen más contagios, sí, claro, aparecen más personas, claro, porque estábamos testeando más, pero nos falta mucho, y aquí hay que seguir haciendo acciones de gobierno. Jorge, doctor Jorge, y quiero decírselo de corazón, qué tan difícil tomar decisiones en un gobierno, qué tan difícil tomar decisiones con tanta falta de confianza. A nosotros se nos venía el mundo encima, profesionales de la salud, nos van a acabar, pero ¿qué hacíamos? Por un lado, protegiendo la salud de los colombianos, pero también saliendo a proteger a los profesionales, que tuvieran el recurso, que les pagaran, que entregaran los elementos de protección. Entonces, digamos que logramos mostrar la capacidad que teníamos como empresa, la capacidad que tenemos de nuestro talento humano, y nos generó varios retos importantes. El país va a quedar en una condición difícil, probablemente vamos a aumentar la evasión del sistema de salud, va a crecer otra vez la ilusión, probablemente vamos a aumentar la informalidad y el crecimiento del desempleo va a ser terrible. Quiero contarle, doctor Jorge, que por primera vez en 26 años íbamos a superar en número de afiliados el régimen contributivo al subsidiado, una premisa económica que nunca Colombia pensó desde la ley 100. Primera vez en la historia, y otra vez el subsidiado va a superar en 1, 2, 3 millones otra vez al régimen contributivo. Eso nos implica retos adicionales, personas que llegan otra vez a ser subsidiadas por el sistema, a proteger a un talento humano, pero en donde yo creo que va a haber recursos. Para responder sus dos preguntas, primera vez en la historia del país que la salud va a ser uno de los motores del desarrollo económico. Pónganle la firma a eso. Yo tengo una fe enorme a que por primera vez nosotros como gremio, ¿por qué? Porque los recursos de la salud, a pesar de la presión económica, a pesar de la tecnología, a pesar de la pandemia, a pesar del crecimiento de la tecnología, a pesar de todo lo que ustedes quieran, los recursos de la salud se tienen que garantizar. El PIB va a seguir creciendo, el PIB salud tendrá que seguir creciendo, tendremos que afiliar a la población. Y eso nos va a implicar proteger a nuestros trabajadores, no solamente en los elementos de protección, sino también en los recursos. Talento humano. Nosotros empezamos a tratar de controlar que se entregaran los elementos de protección. Por eso le dije, ¿qué hicimos nosotros? Empezar a hacer unas visitas inspectivas, hacer un acompañamiento y hacer unos requerimientos. Pero hay que exigirle y hay que seguirle escribiendo a los representantes legales de las IPS, que son ellos los que están obligados a entregar los elementos de protección. No es solamente lo que está entregando la ARL, por eso hice tanta claridad. Y seguiremos haciendo énfasis en que tienen que entregar los elementos en la cantidad necesaria, con la calidad y con la pertinencia que tenga cada profesional de la salud. ¿Qué pasó, doctor Jorge? Y aceptemos la realidad de Colombia. Cuando arrancó la pandemia, cuando le exigimos a todos que compraran los elementos de protección, enfrentamos un desabastecimiento que era real, era en el país. No se encontraban tapabocas, no había elementos de protección, no había batas antifluido. Y es una realidad que enfrentó el país. Hoy
tenemos sobreabastecimiento, creería yo, en muchos elementos de protección. A mí me llaman amigos a decirme, tengo 3 millones de tapabocas. Yo afortunadamente no me he metido en nada, porque pues yo aquí no promuevo ese tipo de actividades. Pero lo que he podido percibir es que ya tenemos suficientes elementos de protección. La oferta en cuanto a precio ha ido bajando, la especulación se ha mejorado. Entonces, la única forma de garantizarlo es de la manera que lo estamos haciendo con el Ministerio del Trabajo, visitando las IPS, dando traslado y sancionando a aquellas IPS que no garanticen los elementos de protección, porque es una responsabilidad de la IPS. Y mientras tanto, seguiremos con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, exigiéndole a las ARLs que entreguen los porcentajes que están establecidos de ese 7% de las cotizaciones, que también sirve, que será un alivio. En cuanto al pago oportuno a las IPS, eso es lo que vengo haciendo hace 2 años, doctor Jorge, sancionando, liquidando, pero tomando decisiones. Aquí llego yo a una de las encrucijadas más grandes que he tenido como superintendente. Y la pregunta la hice en el primer foro al que pude asistir en diciembre o noviembre, octubre, al foro farmacéutico en el año 2018 en Cartagena, doctor Jorge. Y le pregunté al sistema en pleno, ¿ustedes quieren que yo intervenga a las EPS que no le han cumplido al país, las liquide y las saque del mercado, o las dejamos que sigan funcionando? Y yo creo que al unísono, María Fernanda Tuesta estaba, creo que en esa oportunidad, en ese evento, se paró la gente a aplaudirme y me decían, siga sacándola, superintendente. Pero sacarla significa, doctor Jorge, que muchas de esas EPS que yo estoy liquidando no tienen con qué pagar esos pasivos, no tienen la plata, doctor Jorge. ¿Y qué ha pasado? Que gobiernos anteriores, no echándole la culpa a nadie, pero no tomaron la decisión y dejaron crecer el problema. Entonces usted ve que una EPS que debió corregir ese déficit patrimonial, al contrario, lo ha aumentado. En el 2014 se dio una instrucción muy clara, que las EPS empezaran a corregir el deterioro de su pasivo, que lo empezaron a corregir el 10% el primer año, el 20% el segundo. ¿Y sabe qué ocurrió, doctor Jorge? Para tristeza de todos los colombianos, en vez de corregir ese deterioro, lo aumentaron. Entonces, una EPS que tenía un déficit patrimonial o un pasivo de 100.000 millones en el 2014, hoy debe 400.000 millones, pero su patrimonio es de 20.000. Dígame usted cuál es la solución. En un sistema de salud, primero, que no tiene un FOGAFIN. Nosotros no tenemos un fondo de garantías financieras que responda por esa deuda que tienen. Segundo, no tenemos una ley de insolvencia para el sector salud. No existe, estamos trabajando en ella. Esa plata se pierde. Esa plata se va a perder, doctor Jorge, porque no tiene forma de pagarse, porque son EPS privadas que siguieron funcionando, que siguieron creciendo su déficit, pero con la ayuda y la complacencia de muchas de las IPS de nuestro país, doctor Jorge, que eso es lo que a mí más me duele. Con fraude, con malas prácticas, y arrodillan a la gente, la llaman, le dicen, le voy a pagar, pero tiene que ceder el 10, ceder el 20, ceder el 30. EPS que mandan abogados, yo te pago, pero ahí te mando mi abogado. ¿Y qué pasó? Que hoy llegamos a un hueco fiscal, a un deterioro del tamaño que usted ve. Por eso fue que le apuntamos al acuerdo de punto final. El acuerdo de punto final, o la ley de punto final, como le llamábamos antes, que fue una propuesta del gobierno del presidente Duque, buscaba eso, determinar las obligaciones entre todos los actores, pero que se pagara realmente la deuda. Y nosotros sabíamos que uno de los grandes deudores que está honrando su deuda era el gobierno, pero muchas de esas deudas no se van a lograr pagar. ¿Por qué, doctor Jorge? Porque estas EPS no tienen los indicadores financieros, es decir, ni tienen las reservas técnicas, no tienen las reservas matemáticas, no cumplen con el margen de solvencia y no van a tener con qué pagar las deudas. Pero yo prefiero un país que se dé la pela y que corrijamos el corriente para que ya los recursos sí fluyan de una manera normal, y que no tengamos que estar facturando, pasando una factura de 3 pesos y que nos paguen 1.5 y nos queden debiendo 1.5. Por eso no hemos podido corregir el corriente. Y eso ha sido un gran deterioro para el país. Entonces, doctor Jorge, desafortunadamente no tengo forma o no tenemos forma de que muchas de esas EPS en liquidación logren cumplir con los pasivos que hoy tienen. Haremos el esfuerzo que lo que se liquide la mayor cantidad de recursos posibles, pero que se puedan reconocer a las IPS como lo estamos haciendo con las IPS que liquidamos. Pero ¿de dónde hacemos para pagar? Es la gran pregunta. ¿Cómo hace una IPS para pagar que entra en liquidación, que tiene un patrimonio de 40.000 millones, pero tiene un déficit de 300.000? Mire el caso de Confacor. Era una caja de compensación de Córdoba.
27.000 millones de pesos de patrimonio y un déficit de 300.000 millones, acaba de graduar a creencias del liquidador por 300.000 millones de pesos. No solamente no tiene con qué pagar, sino que se comió el patrimonio de una caja de compensación. Pero el fraude, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía lo que estaba pasando y no logramos frenarlo a tiempo. Por eso yo prefiero corregir el corriente, que saquemos esas EPS, nos demos la pela y que las que queden unas EPS fortalecidas, le paguen oportunamente a los hospitales para que le pueda llegar la plata, no solamente a los proveedores, sino también a los trabajadores de la salud. Ese es un tema muy complicado de abordar, doctor Jorge, pero ese es el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno y yo creo que sí lo podemos seguir haciendo. A mí me parece muy importante, no soy capaz de leerlo así. Me parece muy importante, si quieres escríbemelo, Pau. Las más importantes, más grandes. A mí me parece muy importante por lo menos empezar a corregir esa tendencia que traíamos como país, que una EPS que la dejamos seguir funcionando no le pasaba nada y sabíamos que estaban sacando plata y sacando plata. ¿Y cuál era el negocio de esa EPS? Que cada mes que pasaba perdía 10.000 o 20.000 o 30.000 millones de pesos más. ¿Cuál era ese negocio? Esa es la muestra, doctor Jorge, de por qué se aumentaron y se crecieron esos pasivos de esa manera tan alta. Ahora, qué bueno que usted me preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para controlarlo? Qué bueno que ustedes ya empiecen a utilizar las herramientas que publica la superintendencia. Qué bueno que un hospital, antes de hacer un contrato con una EPS, le diga, oiga, venga, yo me metí a la página suya, entré al superradar, estuve mirando sus indicadores, usted no tiene con qué pagarme. De una vez, no le hagan contrato. No los dejen funcionar más. Secretario de Salud del departamento, oiga, venga, esa EPS no tiene cómo garantizar una red. Y se cerró y se fue. En los 3 millones de colombianos que están estrenando EPS que hemos logrado sacar en una encuesta que hicimos con el Centro Nacional de Consultoría, el 90% de los colombianos que fueron trasladados están felices. El 90% de las EPS que están contratando con las IPS están felices. Eso es una muestra que sí lo podemos hacer bien, pero se va a perder mucha plata, doctor Jorge. Y lamento profundamente dar estas noticias, pero yo lo advertí hace 2 años. No tienen con qué pagar. El problema es que los dejamos seguir funcionando. Y llevaban año tras año, en vez de corregir el déficit patrimonial, lo que hicieron fue aumentarlo. Yo prefiero sacarlas del mercado, darnos la pela y que la contratación con las nuevas EPS sí funcione como debe funcionar un sistema de salud normal, a 30, 60 días. ¿Cómo le parece, doctor Jorge, que en Colombia es normal pagar a 360 días? Aquí se volvió normal una factura a 180 días. Es normal. No, y fuera de eso hay que darle las gracias a la EPS cuando paga. Oiga, gracias. Gracias. A 180 días, a 360 días. Ahí tenemos una serie de distractores y hemorragias que tenemos que empezar a corregir. Yo prefiero pagar bien, pagar menos probablemente, pero pagar oportunamente, que los recursos fluyan. Y a eso es lo que le estamos apostando y eso es lo que está tratando de hacer esta superintendencia. De aquí en adelante tendré que sancionar a muchas empresas, a muchos representantes legales y lo voy a seguir haciendo. A ver si de esa manera empezamos a corregir esos factores que a ustedes tanto les preocupan. Fabito, mil gracias. Estás muy motivado con nosotros, que eso nos agrada. Sabemos muy bien que se están ejerciendo controles, pero hay también muchos vacíos y la gente está preguntando muchísimo. Vamos a continuar con Mauricio Echeverry para hacer un resumen también de las siguientes preguntas, porque tenemos algunas preguntas también de Facebook y de Zoom que se te están haciendo. Mauricio, continúa, por favor. Gracias, doctor Fabio. Buenos días y muchas gracias. Buenas tardes ya. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a agregar a ser concreto para darle más espacio de participación a usted y a las preguntas de las personas que nos están acompañando. Voy a resumir dos de las preguntas en una sola. Una de las situaciones que más, pues que no entro a juzgar, son las capitaciones o los pagos globales prospectivos, no así si son buenos o malos, si simplemente el traslado del riesgo. Pero lo que preocupa es que durante esta pandemia, muchos de estos modelos, las EPS lo que hicieron es dejarlos de pagar y en el momento donde tenían los PGP o los capitales dieron, no, nos vamos al evento. O sea, se terminaron quedando con la OPC y siguieron y cambiaron un modelo de atención que, mal o bien, ya lo venían trabajando, ¿cierto? ¿Qué se ha hecho sobre eso? ¿Qué intervención se ha dado? Y lo otro, usted ya lo ha dicho muy claro sobre la intervención de algunas EPS y que además el mismo sistema y los mismos autores la hemos mantenido vivas al estar jugando con el famoso carrusel de contratación, que es más fácil decirlo que no hacerlo, por la situación obviamente también de que tiene de posición dominante las EPS sobre las IPS y los trabajadores.
y son dos EPS muy puntuales y que son privadas, que son Medimás y Comeva. Yo creo que no diría que están en una muerte agónica, están como en una muerte cerebral o en un coma agónico hace mucho tiempo y siguen tumbando, porque se lo digo así de franco, a las IPS por presión en el carrusel. Y obviamente terminan trasladando, los usuarios se terminan trasladando muchas veces los más enfermos a otras EPS, desequilibrando el sistema, porque el que no la usa, pues no siente que no le sirve, o el que la usa para poquita atención. O sea, ¿hasta cuándo tenemos que seguir tolerando la situación de Medimás y de Comeva EPS? Porque uno vio que las acciones fueron rotundas y rápidas con una cruz blanca, pero vemos que sabiendo que tiene una población muy grande y que se han hecho intervenciones en sectores del país, pero que en departamentos como Antioquia la seguimos sufriendo enormemente. Quisiera saber sobre eso que nos cuenta. Ya vi que me quieren meter en dificultades, pero bueno. Mauricio, hablemos primero de los esquemas que usted, mire, cuando uno habla de cápitas o de PGPs o de RGs o de grupos de diagnóstico, lo que sea, digamos que los modelos pueden ser buenos cuando el asegurador es bueno. El riesgo compartido, cuando usted conoce su riesgo y quiere hacerlo gestionar, puede contratar bajo estas modalidades. En cuanto a la pandemia ocurrieron dos cosas, Mauricio. Se siguieron girando algunas cápitas de muchas de las EPS a mucha de la red sin tener usuarios, que vamos a tener una dificultad distinta ahora. Es cómo vamos a legalizar esa plata que se siguió girando, que no hay con qué cruzarla. ¿Por qué? Porque la IPS en ese PGP o en esa cápita no hizo ninguna actividad o no atendió al usuario, pues porque el usuario no podía, y tenemos cierres a 31 de diciembre. Aquí vamos a tener una dificultad que estamos atendiendo como superintendencia y estamos haciendo un análisis con la viceministra, con la doctora María Andrea Godoy, para ver qué alternativas vamos a dar, porque se presentan los dos casos. Por un lado, se giraron platas y se giraron anticipos, ¿cierto? Los que no lo suspendieron, pero no se atendió la población. La pregunta del millón, ¿contra qué vamos a cruzar esa plata? Si yo le giré a usted una plata y usted no me atendió a la población, yo le digo, oiga, doctor Mauricio, ¿y a quién me atendió? Yo te pagué. Ah, pero yo tenía que pagar la nómina. Entonces, estábamos pagando la oferta, la capacidad instalada, probablemente. Yo tenía que tener a los profesionales para lo que llegara, pero no llegó. Ah, bueno, entonces présteme los servicios entonces el otro año, pero haga algo. Entonces, aquí tenemos esa dificultad, Mauricio, de ver contra qué se cruza, porque también nos pasó con los anticipos. Muchas EPS anticiparon recursos, algunas IPS, y no van a tener tiempo para cruzarlos a 31 de diciembre. Entonces, se nos presentan las dos. Estamos trabajando en un modelo con la viceministra para ver qué va a pasar con eso. Y por otro lado, ver qué contratos no se giraron para ver de qué manera podemos ayudarle a algunas IPS que no le llegaron los recursos, porque las EPS suspendieron cápitas o suspendieron los PGPs y se generó un retraso, o esta IPS no pudo atender oportunamente la población. Entonces, digamos que estamos trabajando en los dos sentidos con el ministerio para ver qué alternativas podemos dar, porque entiendo muy bien la dificultad que usted plantea. Pero digamos que se presentó mal lo contrario, Mauricio. Fue mal lo que se giró y no hay contra qué cruzarlo. Y de hecho, hubo algunos alivios del Estado que se giraron, lo que llamaban las IPS, ese pago por confiabilidad, lo que se utiliza en el sector energético, y nosotros hablábamos de un pago por disponibilidad, que era, si me va a tener encerrado, por lo menos atiéndame. Pero miren lo que le pasó a las EPS. En marzo se hacían en todo el mes 368,000 teleconsultas. Marzo. ¿Sabe cuántas hicieron en agosto? 3.8 millones. 3.8 millones de teleconsultas. Eso también tiene un costo. Y los tuvieron que hacer las EPS solas, porque muchas de las IPS no se adaptaron para poder seguir haciendo. Oiga, venga, yo se lo hago. Yo le hago la teleconsulta, denle mi teléfono a sus usuarios. En atenciones domiciliares, por ejemplo, pasamos de 170,000 a 557,000 en agosto. Estoy dándole cifras de marzo. Y en entrega de medicamentos, en marzo entregábamos 211,000. Y yo creo que fórmulas. Yo creo que en agosto se entregaron más de 1.500.000 fórmulas. Fórmulas. Ese es el nuevo paradigma al que nos está llevando el sistema, retomando un poco lo que decía Jorge. Esa es la nueva realidad, lecciones aprendidas. ¿Cómo va a quedar el sistema? ¿Cómo va a quedar el modelo? Usted me pregunta por las EPS. Hay una que está en este momento en proceso, una actuación. Preferiría no referirme mucho para evitar que se vicie el proceso,
Usted vio que a Medimás la hemos retirado de varios departamentos. Hemos hecho revocatorias parciales de algunos departamentos de esa EPS. Lo mismo de Comeva. Comeva tiene una preocupación adicional, Mauricio. Hay una deuda muy grande del Estado. Y tengo que reconocer que en ADRE se quedó atrapado un recurso muy importante que se está depurando. Entonces, Comeva, en cuanto a sus indicadores financieros, cumple. Y con la deuda que tiene el Estado, que no le pasa a otras EPS, que puede estar cercana al billón de pesos, no sé cuánto es, una vez se logre conciliar lo que está pasando con Comeva en ADRES, ya no tendrían disculpa. Ahí sí tendríamos nosotros que entrar a tomar decisiones. Sin embargo, hemos tomado decisiones, medidas cautelares, sanciones. Estamos esperando que ellos logren salir de ese problema que tienen. Pero si no salen, Mauricio, cuente con que igual tendré que tomar decisiones. No le digo cuál, porque normalmente no las aviso y no puedo viciar mis procesos. Y lo mismo me está ocurriendo con Medimás. Pero no nos hemos quedado quietos. A Medimás la hemos sacado de 11 departamentos. ¿Y por qué no tomamos decisiones de fondo, lo que llamamos decisiones puntuales? Porque tenemos que proteger el riesgo sistémico del país. Resulta, Mauricio, que muchas de estas EPS, hay IPS que viven, el 70% de su facturación depende de algunas de esas EPS. Estoy hablando de entidades públicas muy importantes del país, que prácticamente si las sacamos de una manera abrupta, tenemos que garantizar la contratación para proteger también algunas entidades hospitalarias de tercer y cuarto nivel, referentes de algunas regiones. Entonces, digamos que aquí se toman decisiones, pero también protegemos de un riesgo sistémico al país. Gracias, Fabio. Dentro de estas más de 70 malas prácticas que hay, que están identificadas, ¿cómo se podría proteger al talento humano en salud, Fabio? Pues lo que pasa, Mafe, es que las malas prácticas, cuando atentan contra el sistema, pues atentan contra todos. Cuando usted permite que se facture un medicamento a un paciente que no lo necesita, pues usted está quitándole 1.000 millones de pesos al sistema. Y esos 1.000 millones afecta a toda la cadena, al proveedor, al talento humano, a la IPS, a todos. Cuando tú permites que una transacción de una cuenta de cobro de una clínica te quiten el 20 o el 30%, pues tú estás atentando contra tu talento humano y fuera de eso estás demostrándole al país que tu factura no valía eso, que ahí están robando. Cuando tú permites que un abogado vaya y te extorsione o que una material de osteosíntesis cobren el 3 veces más lo que vale, pues estás atentando contra el talento humano. Inclusive es un mensaje que yo tengo que entregar a los propios médicos de nuestro país. Tenemos que acabar con muchas prácticas que se volvieron costumbres comerciales, como que a mí me den un incentivo por debajo de la mesa. Todo eso afecta al talento humano, eso atenta al sistema. Y eso es lo que tenemos que acabar, Mafe. Cuando yo detecto que cobran un transporte de una ambulancia que no prestaron, cuando yo veo que desangran el SOAT en 3 días de un procedimiento que no ameritaba, cuando veo que ponen un producto de osteosíntesis que no había necesidad de cobrar lo que están cobrando, cuando yo veo que abusan de la tarifa y ponen SOAT más el 30%, pues Mafe, están atentando contra el modelo. Cuando tú atentas contra el modelo, contra el sistema, estás atentando es contra los profesionales de la salud. Y atentando contra los profesionales, atentamos contra los usuarios. Yo creo que todas estas malas prácticas es lo que hay que corregir. Yo por eso cuando tú has visto mis presentaciones donde mostraba que entrábamos a un sótano y que salían, como dice por ahí alguien que no le decían murciélagos sino vampiros, cuando empiezan a salir vampiros, ¿de qué tamaño? Pues ahí están. Esa es la pandemia del sistema. Tantas malas prácticas que nosotros veíamos con el microscopio así amplio, pero no lo queríamos aceptar y tapábamos con el tapete. ¿Cuántos profesionales de la salud se han vuelto multimillonarios? Amigos nuestros, María Fernanda, con malas prácticas. Eso hay que acabarlo. Hay que proteger el sistema. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, demostrándolo, acabando con esas malas prácticas. Pero hay que denunciarlo, hay que sancionar, hay que exponerlo, hay que ponerlo en la palestra pública. Decisiones muy complicadas, pero que hemos tenido que tomar. Mire, ya llevamos 7 EPS liquidadas. Cuando yo iba interviniendo en una EPS, por debajo yo sabía que el director médico pedían el 10, el 20. ¿Cuántos proveedores pagan hoy el 20% para que les den un contrato? Pero ¿cuántos no lo aceptan, María Fernanda? ¿Cuántos son capaces de decir, sí, súper? Acá vienen y me lo denuncian. Mauricio, aquí se han sentado conmigo gerentes de clínicas, súper, si no doy el 20 o el 30 no me giran. Denúncielo, me matan, me quitan el contrato. No,
Pero eso es así por todo el país, Mafe. Pero nos cuesta como sector aceptarlo, como gremio. ¿Cuántos intermediarios de la salud son médicos que intermedian toda la nómina de un hospital? Y en la empresa es de profesionales de la salud, Mafe. Hay que aceptarlo, sí. Y los dueños son no sé quién, y todo el mundo lo sabe en la ciudad. ¿Y cuántos Sí, tienen? no hay forma de esquematizar eso. Hay Pero, forma, Mafe, ahí lo vamos denunciándolo. Pero que las personas, que los profesionales, que los gremios entiendan que hay que suspender esas malas prácticas. Si las logramos suspender, identificar, sancionar, si yo logro inhabilitar hasta por 15 años a un profesional de estos y lo exponemos, empiezan a cambiar. Yo creo que ha cambiado mucho. Mire, a mí me decía todo el mundo, súper, la circular 30 no sirve para nada. No servía. Cuando ya hacen compromisos de pago y no pagan, me voy contra el gerente. Es que ya lo estoy diciendo. Ahora me dicen los gerentes de las EPS, súper, es que a mí ya me da susto ser gerente porque usted se viene contra mí. Y entonces, ¿qué quería? ¿Por qué le da susto? La Superintendencia de Industria y Comercio puede sancionar hasta con 100.000 millones al presidente del Éxito. Y yo no veo al presidente del Éxito preocupado porque la SIC lo vaya a sancionar a él. No, es que había que cambiar las mañas del sector. Y muchos de nosotros las conocemos, Mafe, pero lo hemos no, aceptado. estoy de acuerdo, Fabio. Sí, y no hay nada escrito con que la gerencia de una clínica o un hospital esté manejada por un administrador o un médico. De igual manera, dentro de los dos tipos de profesionales o cualquiera que sea, también se están generando malas prácticas, sea quien sea. Pero pues podemos ir avanzando de pronto en situaciones. Hay mucha gente que está muy preocupada dentro de clínicas que están en liquidación, que les deben 3, 4, 5, 6 meses, más años, y que no han sido reconocidos ni siquiera dentro del reconocimiento económico que se le está dando a los trabajadores de salud. No tienen oportunidad de pagos. Esa plática también se perdió, Fabio, de todas estas personas que son vinculadas, que han sido vinculadas dentro de ciertas clínicas que les han fallado y que están ahorita entrando en liquidación. Puntualmente quisiera saber cuál es, pero mira el panorama, María Fernanda. Cuando a ti te entregan, cuando a ti viene y te pregunta un ministro, miren esta pregunta, Mauricio y Jorge. A mí me preguntó una vez un exministro de Hacienda, 2 exministros de Hacienda me preguntaron en una reunión. Súper, Fabio, no era súper, era Fabio. ¿De qué tamaño es el hueco fiscal de Colombia? Y dije, no tengo ni idea. No teníamos ni idea, no sabíamos de qué tamaño era el agujero fiscal. Pero cuando a usted le dicen, lo que sí es cierto es que debemos 18 billones de pesos hay reportados de deudas. Hoy, si usted le pregunta a su amigo, a su gran amigo Juan Carlos Giraldo, le va a decir que son 24 billones lo que se debe. 24 billones. Dígame, ¿a quién le cabe esa cifra en la cabeza? Eso debemos. Pero todo el mundo sigue metiéndose en el sistema de salud, Mafe. Deme una respuesta a eso. ¿Por qué siguen construyendo clínicas? ¿Por qué siguen queriendo meterse como aseguradores? Deme una razón. ¿Dónde está el negocio ahí? A ver. Si se supone que debemos 24 billones, pero siguen creciendo las clínicas, siguen ampliándose, algo no hemos entendido. O el negocio sí es muy bueno. Lo que pasa es que hay que acabar con las malas prácticas. Pero cuando una EPS, hoy Mafe, no tiene alternativa, créamelo, debe 500.000 millones de pesos. Hoy debe, pero su patrimonio para pagar es de 30.000. Yo le hago la pregunta a usted, vuelvo y se la hago. ¿De dónde saca 470.000 millones de pesos? Pero vienen y radican proyectos para dilatar el tiempo y quieren pagar con la misma UPC, con la misma plata del Estado se quieren fondear, Mafe. No, saquen los recursos. ¿Por qué no hicieron el préstamo con el banco? No, le dejaron el problema al país, Mafe. Y el problema es que si no tomamos decisiones, esa deuda con ese trabajador de 3 meses se vuelve una deuda de 1 año, como ya lo estamos viendo. Mire el drama de las clínicas de CIMED. Mire ese drama que están viviendo. Ya no siquiera son vigilados míos. Las cerraron todas. Todas se cerraron. ¿A cuántas clínicas les han quedado viviendo meses y meses? Pero los gerentes de esos hospitales públicos que no le pagaron a los trabajadores están felices. ¿Quién sabe qué negocio hicieron? Eso es lo que hay que corregir, Mafe. Corregir las malas prácticas para proteger a los usuarios, a los trabajadores. Y yo sé que el sistema es bueno. El sistema aguantaría. Aquí hay EPS que han hecho una tarea decorosa. Sanitas, Sura, Salud Total, Alianza Salud, muchas han hecho un trabajo muy importante y hay unas IPS de lujo. Mire, Mafe, yo rescato que ya haya entidades que no necesiten hacer auditoría,
que no necesiten pedir autorización para un procedimiento. Eso es bonito, confianza legítima. Eso es un hospital que no le mete la mano, que le da al paciente o al usuario lo que le debe dar, sin quitarle nada, pero sin abusar. Que si la placa lleva 5 tornillos, pongo 5 tornillos y no pongo 10 tornillos para cobrar los 10, porque es que tengo un negocio con el material de osteosíntesis, o le voy a poner la bomba porque yo soy el que la distribuye. No, Mafe, esas son las prácticas que tenemos que corregir. Y eso es lo que le ha hecho daño al sistema. Y ahí es donde está la plata de nuestros trabajadores, de nuestros colegas, de nuestros hermanos que han estado atendiendo la salud. Por eso hay que corregir esto. Si yo sé, es una tarea titánica. Usted no se imagina lo que yo veo a diario. Pero ahí estoy haciendo el esfuerzo, con dificultades, con amenazas, como sea, pero las he tomado. Ya llevo 7 y voy a seguir tomando, parciales, totales, para corregir esto. Pero ya se dieron cuenta que sí podíamos identificar las malas prácticas. Lo importante es corregirlas. Ahora estoy trabajando de la mano de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Defensoría, activando red de controladores a nivel nacional, trabajando con ellos de la mano para que intervengan conmigo. Sin embargo, hay quienes defienden estas actuaciones y sin embargo, a pesar de la pregunta del doctor Mauricio, hay quienes defienden a muchas de las EPS, salen a defenderlos, a pesar de todo lo que uno ve. Increíble, pero lo hacen. Bueno, Fabito, vamos a continuar con Diego, que tiene una pregunta, pues, de la pregunta reina. ¿De cuánto tiempo piensa que me va a tener secuestrado? No. Ya, de verdad, respetando el tiempo, no secuestrado para nada. Yo sé que tú con todo el cariño participas dentro de nuestro foro, pero nos falta una preguntita de oro. Adicionalmente, le quisiera decir a toda la gente que ha estado conectada dentro del Facebook Live y el Zoom, que vamos a colocar el correo de la Superintendencia de Salud, donde pueden hacerle las diferentes reclamaciones basadas dentro de las competencias que tiene la Superintendencia de Salud. Más adelante, dentro de los mismos chats, ya están colocando los correos y más adelante vamos a poner en pantalla el correo de la Superintendencia de Salud. Adelante, Diego. Doctor Fabio, muchas gracias. Una charla muy ilustrativa, muy valiosa. 2 preguntas muy concretas. La una, ¿cómo se vigila y cuándo culminará todo el proceso del acuerdo de punto final? Y la otra, ¿cómo se está vigilando el cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo y la contratación de los profesionales de la salud? Gracias. Diego, aquí se me juntan 2 cosas. Uno, la frustración de que punto final no hubiera salido antes. Todo el país sabe que pues, fue una idea muy buena. Nosotros lo trabajamos casi que con todos los gremios, liderada por el presidente Duque. Fue su batalla. Desafortunadamente, digamos que tenemos inconvenientes pues, para no cometer errores. Aquí, acuérdese que en punto final hay 3 recursos importantes. Los que deben las entidades territoriales al régimen subsidiado de salud, la que debe la nación como una deuda soberana, que es a las EPS del régimen contributivo, que es la plata que se debe a través de ADRES, y lo que deben las EPS. Lo que busca punto final, como lo explicaba, era determinar las obligaciones. ¿Yo qué estoy haciendo? Nosotros tenemos, ¿cómo se vigila? Nosotros tenemos varias delegadas. Quiero contarles, inclusive, Mafe, le doy una primicia. Nosotros nos acaban de aprobar un rediseño institucional. Nosotros vamos a cambiar esta superintendencia en la forma en que hacemos la inspección, vigilancia y control para evitar riesgos, evitar más fraudes, evitar corrupción externa o interna también, que yo siempre la he reconocido porque pues a mí no me cuesta reconocer los errores también. A través de varios delegados estamos haciendo la revisión simplemente de cómo van avanzando. Por un lado, haciéndole un requerimiento puntual a los entes territoriales para que hagan oportunamente las auditorías y las conciliaciones para salir de las EPS del régimen subsidiado y seguir en los recursos y la nación logre concurrir con lo que quiere concurrir en cuanto a las EPS del subsidiado. Ahí hay unos recursos importantes, podríamos estar hablando de 1 billón, cerca de 1 billón y pico. Y por otro lado, estamos vigilando el proceso que está adelantando en este momento ADRES con las ventanillas de aplicación de las EPS del régimen contributivo, doctor Diego, que tiene que ver con las 6, 7 billones de pesos que se supone, no sabemos cuál va a ser el resultado final. Y estamos haciendo un seguimiento también muy exhaustivo con la viceministra para ver el comportamiento. Han ido adecuando y modificando la reglamentación para la presentación de la ventanilla de que sacó ADRES para que puedan reclamar esos recursos. Recuerden que hay 2 fases, una de los recursos que se debían antes de abril del 2019 y
y posterior a esa fecha. Entonces estamos hablando de las dos fases, de unos recursos que tienen que ver básicamente con reclamaciones del no PBS que se le deben a las EPS del régimen contributivo. Una vez, digamos, que se logre sanear por parte de las deudas del Estado, ente territorial y nación, ya podríamos hacer las exigencias a las EPS del régimen contributivo. Sin embargo, nosotros hemos ido haciendo las exigencias de margen de solvencia, indicadores financieros, de patrimonio mínimo y patrimonio adecuado, y las EPS que no lo han ido cumpliendo, pues hemos ido tomando decisiones a ese respecto. Entonces, vamos a seguir vigilándolo, por eso ya inclusive estamos publicando mes a mes todos los indicadores financieros de cada uno de los actores para que digamos que ese punto final pues puede llegar a feliz término. No sé qué tan cerca estemos, doctor Diego, porque pues no depende de la superintendencia. Yo simplemente hago vigilancia de los recursos, de cómo se paga, de cuánto se paga, pero no tengo, digamos que forma de controlar el proceso porque es un proceso que depende más del Ministerio de Salud, que digamos que es el órgano, el ente rector, y de ADRES, que es la que prácticamente está pagando lo que tiene que ver con los recursos de la nación. Y por otro lado, pues sí seguir exigiéndole el cumplimiento de los indicadores a las EPS que no están en medida. Hay algunos proyectos de ley, hay iniciativas, por ejemplo, que las EPS se acrediten. A las EPS no estar acreditadas y no cumplan con los indicadores financieros, pues tendríamos que tomar decisiones como medidas cautelares, retención del giro, y esas EPS poco a poco que no cumplan con indicadores financieros, pues las vamos a tener que sacar. Nosotros, pues digamos que el tema de la contratación sí es un tema mucho más Ministerio del Trabajo, y yo ya me estoy articulando con el ministro Ángel Custodio porque tenemos varios temas que tenemos que trabajar con lo que tiene que ver con las ARLs, elementos de protección, que no son vigilados míos, son vigilados la Superintendencia Financiera de las ARLs, pero yo vigilo la prestación. Y por otro lado, ya estamos empezando a mirar cómo vamos a trabajar conjuntamente para vigilar la contratación de los profesionales. Y usted ya sabe que hay un articulado en ese nuevo proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República. Gracias, Fabio. Y pues respetando el horario y la disposición del Usted superintendente. ya no lo respetó, no diga eso. Usted no está respetando. Es que tú te extiendes y a mí me da pena interrumpirte, Fabio, de verdad, como siempre, con todo respeto. No, y realmente valoramos mucho que hayas destinado de tu tiempo para poder atendernos a los profesionales de la salud. Sí, hay demasiadas preguntas, hay muchas inquietudes, hay procesos difíciles de cambios de EPS, de traslados de EPS, pero vamos a canalizar todas estas inquietudes a través de Asosalud y del link de la Superintendencia de Salud. ¿Qué hacemos nosotros como gremios? Facilitar el acercamiento a todas estas instituciones para encontrar algún tipo de respuesta o que nos deriven a otra institución para poder atender las necesidades del talento humano en salud. Agradecemos verdaderamente tu atención, Fabio, el día de hoy, y a todos los presentes dentro del panel, dentro de el Facebook Live de la Federación Odontológica Colombiana, dentro del Zoom, y por supuesto estaremos atentos a todos estos espacios donde podamos ayudarle a la gente, ayudarle al talento humano en salud, que es la base importante de todo sistema de salud. De mi parte, sabes que acá esta es tu casa y que por supuesto encontrarás un espacio donde puedas entablar todas las inquietudes del talento humano de salud y donde tú puedas responder esas inquietudes, y dentro de este espacio armonioso y de respeto estaremos con todos los funcionarios del gobierno nacional para que puedan acercarse a todo el talento humano en salud. Diego, Mauricio, mil gracias por su atención, por su participación dentro del panel, a la Junta Directiva, que se esmera de verdad por hacer posible este tipo de foros, y por supuesto a Paola. Gracias, Fabio. María Fernanda. Gracias, doctor Fabio. Que pase buena tarde. A ustedes, mire, yo creo que, Mafe, como mensaje final, no bajemos la guardia. Yo igual les pido perdón por lo que no hayamos podido hacer. Hemos tenido que sortear muchas dificultades. Encontré muchas trabas, pero creo que hemos cogido un camino correcto, un camino que necesita el apoyo de ustedes. Hay que generar más confianza, tenemos que mantenernos más unidos. Yo creo que el país está necesitando que haya una unión de gremio, que haya confianza legítima, que tomemos decisiones,
que me logren denunciar sin miedo, que logremos apartar ese cáncer del sistema. Yo sigo siendo un convencido que podemos transformar el país. Es difícil, hay muchas prácticas inquistadas, hay unas mafias ya transversales en el sistema, pero yo tengo fe en que lo podemos lograr. Pero esto solo lo hacemos si ustedes nos siguen ayudando. Yo confío en que podemos tener un país mejor, pero solo no lo logramos. Disculpen lo que hayamos hecho mal, esperamos poder seguir corrigiendo, pero tengan la plena seguridad que yo saldré con la frente en alto de esta institución el día que me vaya, pero lo estoy haciendo con el máximo cariño y compromiso, con toda la lealtad y la honorabilidad que se merece el gobierno, y lo hago representándolos a todos ustedes. De verdad, muchas gracias. Les mando un abrazo, gracias por su tiempo, por las palabras. Perdónenme lo malo, pero ayúdenme en lo bueno, que podemos seguir adelante. Gracias, Fabio, cuenta con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo, chao Mauro, Jorge, Diego, y ahí chao. nos seguiremos molestando con Medimás y Comeva, que le damos la luz al final del túnel. No, y muy importante. Que está más largo que el de la línea, tanto en tiempo como en distancia. Lo que pasa es que los líos grandes, solucionarlos no es fácil. Ahí vamos. Pero las preguntas que tengan puntuales que yo pueda contestar, no públicamente, yo se las contesto para que tomen decisiones. Y con todas las preguntas que hicieron, Mafe, pásenmelas, con el mayor gusto se las respondemos. Claro que sí. Por favor, un abrazo. Cuenten con nosotros y ayúdennos a ayudarles a ustedes. Mil gracias, doctor Fabio Aristizábal. Estaremos pendientes del siguiente foro que estaremos haciendo a través de la plataforma de la Federación Odontológica Colombiana. Y pues que tengan muy buena tarde.